Continuamos con más Sama Noticias cuando han pasado 47 minutos del mediodía y vamos a recibir a Damián López, es miembro del editorial de la Universidad Nacional de San Juan. Este espacio que podríamos decir que vamos a reactivar aquí en Sama Noticias, que era frecuente con nuestra compañera Ana Paula Trujillano y que tiene que ver con temas justamente del editorial y de lo que está sucediendo en todo este mundo. ¿Cómo estamos, Damián? Un placer. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de retomar este espacio. Muy agradecido. Además es muy importante, ¿no? Y uno de los temas que vamos a tratar hoy tiene que ver con la crisis de la industria editorial y lo que sucede en nuestro país en este contexto eleccionario. Sí, bueno, llega como vos bien mencionás, un tiempo de elecciones y bueno, todo se impacta, ¿no? El comercio en general, pero para la industria editorial es un escenario bastante particular, no solo por el tiempo de elecciones, sino porque tiene una lógica muy propia, ¿no? La inflación acumulada en el sector del libro tiende a ser 3 o 4 veces mayor que en la canasta básica y eso es un impacto enorme para quienes consumimos libros y para quienes manufacturamos libros, nos pone en una situación sumamente compleja, ¿no? Y es importante como que eso se sepa porque la actividad de la editorial está absolutamente determinada por este tipo de variables económicas, ¿no? Ahora esta situación con las variables económicas, ¿responde a una lógica solamente de mercado que tiene que ver con el aumento de los insumos o hay, como sucede en otros sectores, también mucho de especulación? Hay una realidad. En la cadena de producción del libro, solamente el libro como proyecto final no tributa IVA y eso ya el gravamen es muy fuerte en toda la cadena de producción, es decir, la compra de papel, de insumos, de maquinaria, etc. También es cierto que la gran mayoría de los insumos son importados, solo unos pocos insumos son de industria nacional, incluso el papel suele ser importado también porque no se fabrican todos los tipos de papel requeridos por un libro en nuestro país, entonces estamos atados al precio del dólar. También es cierto que el periodo de producción de un libro es relativamente extenso, ¿no? Entonces, si lo pensamos desde el momento de que el texto está terminado, es decir, que el autor dijo, le pongo el punto final y esto ya está, e ingresa a una editorial, desde el momento en el que lo empezamos a trabajar hasta que el libro sale de la imprenta, estamos hablando de meses. Claro. Y en un contexto económico como el que vivimos nosotros, yo he visto triplicar el costo de impresión de un libro en el lapso que me demora a mí producirlo, desde la edición, la diagramación, la corrección, el diseño, pedir la prueba de galera, que es un número 0 que nos entrega la imprenta para que lo veamos, hasta que termina. Entonces, las imprentas solicitan pagos por adelantado, los presupuestos tienen una validez, antes tenían validez de 15 días, pasaron a tener validez de una semana, ahora tienen validez de 48 horas. Hay un ajuste de precios desde que pagamos el anticipo hasta que pagamos el saldo, que generalmente son el 50 y el 50. Entonces todo eso como que nos va poniendo en una dinámica bastante estresante y compleja, sobre todo cuando hablamos de una editorial como la nuestra, como la editorial universitaria, que pertenece a una institución y en los movimientos económicos suelen ser más demorados porque implican otro tipo de transparencia, otro tipo de burocracias, ¿no? ¿Y este tipo de situaciones afectan más a las editoriales con este perfil y a las editoriales más chicas o independientes? ¿Suele suceder que las grandes editoriales tienen otra facilidad? Las grandes editoriales sin duda que tienen otra facilidad porque operan en un marco globalizado. Entonces, a una editorial que tiene subsidiarias en México, en Argentina, en China y en España, no le importa dónde se compra o dónde se vende el papel. Obviamente que los costos van en aumento para todos, pero la accesibilidad es distinta, ¿no? Nosotros hemos tenido proyectos editoriales frenados porque no se conseguía papel, y no se conseguía papel porque las importadoras no lo entran al país, o porque los fabricantes nacionales no lo producen, o porque las grandes empresas editoriales tienen un mercado acaparado en el papel, ¿no? Que esto es muy común también y sucede en el tema de la industria gráfica de los medios de comunicación, ¿no? Quien controla el papel controla los diarios, de alguna manera. Y eso como que nos va poniendo en un escenario complejo, y complejo también porque los actores que integran la universidad, nosotros queremos ser una editorial para la sociedad, intentamos serlo, ¿no?
pero si nos circunscribimos a la universidad, los actores que involucran a la universidad están todos también muy atravesados por esta realidad económica y por otro lado tienen como necesidades diferentes. Entonces, hay un docente investigador que recibe una partida de dinero que asignada a la publicación de un libro, que cuando tiene que rendirla ya está devaluada. Claro. La rinde, o sea, nos entregan el dinero a nosotros, se empieza el proceso y para cuando se terminó, probablemente ya no puedan como ni costear la mitad de lo que tenían pensado, ¿no? Es una costumbre, a ver, se ha hecho costumbre, digamos, en el último tiempo, este tipo de situaciones en las cuales quienes se acercan a una editorial para poder publicar su obra tengan que indefectiblemente poner más plata de su bolsillo y hasta no saber cuánto será el gasto. Sí, eso desde hace años. Nosotros les decimos a todos los docentes e investigadores que vienen a la universidad que el dinero del proyecto de investigación, es decir, la partida de dinero destinada a la publicación, nunca es suficiente. Siempre hay que invertir. Eso generalmente no suele ser tan complejo. ¿Por qué? Porque los proyectos de investigación tienen muchos autores, entonces el costo se divide, ellos reciben los ejemplares y lo pueden revender. Entonces, de alguna manera, está como más, diría, como atemperada la situación. Pero no deja de ser una situación muy compleja, ¿no? Y es una situación que, de los que pertenecemos al mundo editorial, la venimos atravesando desde hace mucho, ¿no? La idea de crisis habla también como de un lapso muy breve de tiempo y el campo editorial ha estado atravesado por estas problemáticas prácticamente desde principios del siglo XX, te diría. ¿Se avisora? ¿Vos creés que puede existir en algún momento una mejora ante esta situación? Yo creo que se están discutiendo muchas cosas que son importantes de discutir. Una es cómo avanzamos hacia una mercantilización más efectiva de los libros digitales, cómo nosotros como universidad vamos migrando de manera efectiva al acceso abierto, es decir, que los libros sean de descarga gratuita y digitales para docentes, alumnos y todos los miembros de la sociedad. Se está discutiendo cómo hacemos para que el alumno, que es dentro de los actores de la universidad generalmente el más precarizado económicamente hablando, reciba material de calidad sin necesidad de desprenderse económicamente de grandes sumas de dinero, y esas cosas se están discutiendo. Lamentablemente dependemos de muchas variables que no están determinadas por nosotros, pero sí es cierto que la universidad sigue haciendo una apuesta importante por tener un espacio editorial, porque seguimos cobrando nuestro salario, seguimos trabajando, seguimos buscando ideas, seguimos formando parte de la agenda política de cualquier gestión, y eso ya es un paso adelante, ¿no? El día en el que se empieza a pensar si es realmente necesario o no una editorial, creo que vamos a estar en más problemas que ahora. Pero mientras tanto vamos tratando de campear la tormenta, como se dice. Damián, un placer, muchas gracias. No, gracias a ustedes por poder visibilizar estas cosas y nosotros estamos todos los días de 7 a 14 en la editorial. Esto va para docentes que quieran saber cómo publicar, para personas que estén interesadas en publicar, para alumnos que quieran comprar nuestros libros. Estamos ahí, todos estamos más que capacitados para comentar estos problemas y subsanar dudas e inquietudes que van surgiendo. Gracias por el compromiso con este espacio. Además. No, por favor. Hasta la próxima.